Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver un pequeño video test de 20 preguntas. Esperemos que nos vaya muy bien, que hagamos una nueva racha, que continuemos con la racha. Bien, empecemos con las preguntas. La pregunta uno dice, ¿qué medida es fundamental para mejorar la salud mental de crónicos? Debe ser de pacientes crónicos. Las alternativas son solo tratamiento farmacológico, acceso a apoyo psicológico y grupos de autoayuda, restricción de visitas, ejercicio extenuante o aislamiento domiciliario. Pregunta sencilla. Obviamente no vamos a decirle a este tipo de pacientes que tengan restricción de visitas, que hagan mucho o demasiado ejercicio, que estén en aislamiento. Simplemente lo más cómodo para los pacientes y lo mejor que podemos hacer es el acceso de apoyo psicológico y grupos de autoayuda. La explicación nos dice que el apoyo psicológico y la participación en grupos de autoayuda reduce la depresión y la ansiedad social a enfermedades crónicas, mejorando la calidad de vida y adherencia al tratamiento. Incluso la psicoterapia es vital, de esencial, de primera línea en múltiples eh, enfermedades psiquiátricas, múltiples, y es de primera línea. Y es lo mejor, ayuda muchísimo. La pregunta número 2 nos dice, ¿qué imagen es más útil para delinear el trayecto de una fístula intestinal? Para delinear el trayecto, la ecografía transabdominal nos ayudará. La radiografía simple de abdomen, estudio de tránsito con contraste hidrosoluble, resonancia o gamografía ósea. Si queremos delinear el trayecto de una fístula intestinal, ¿sí? Vamos a hacer es un estudio que muestre el tránsito fístula y esto se lo hace para delinearnos mejor. ¿Cuál lo dice? Pregunta, para delinear el trayecto. Que las otras no son adecuadas para este delineado. Entonces la marcamos, corregimos y estamos bien. La explicación dice que el tránsito intestinal con contraste hidrosoluble, solución de gastrografín, permite visualizar el paso del medio a través del trayecto digestivo y trazar el recorrido del fístula, identificando su punto de origen y salida. Es especialmente útil en fístulas de alto débito, ya que el contraste no causa peritonitis en caso de pregunta muy interesante y yo lo veo rentable para la pregunta 3 dice, ¿cuál es la prueba de referencia para detectar portadores crónicos de Staphylococcus aureus? Es rápido de antígeno estreptocócico, hemocultivo único, PCR en sangre, cultivo de heces seriados, ELISA de antivirus de hepatitis A. Pregunta que está sencilla. Si queremos ver, queremos detectar con una prueba a los portadores crónicos de la Salmonella Typhi, no vamos a pedir un test rápido de estreptococo, de virus de hepatitis A, PCR en sangre, que no nos va a servir para una Salmonella Typhi en cultivo único. Lo que sí se hace son cultivos de heces seriados. Es lo correcto pensar en ello para una Salmonella Typhi. El diagnóstico de portador crónico se hace con cultivos de heces seriados para Salmonella Typhi. Se requieren muestras repetidas para confirmar la excreción persistente. Esta pregunta sí estaba sencilla. La pregunta 4 nos dice cuál de los siguientes hallazgos es menos probable que se observe en una paciente con síndrome de ovario poliquístico. Testosterona alta, menstruaciones irregulares, progesterona alta, resistencia insulínica o acné. Pregunta muy interesante y que sí nos puede venir en la coma, a pesar de que está sencilla. Igual puede venir, simplemente debemos recordar la clínica del síndrome de ovario poliquístico, la testosterona debido al hiperandrogenismo que hay. Está correcto. Las menstruaciones irregulares también, clásico del síndrome de ovario poliquístico, resistencia insulínica, y igual recuerden que estos pacientes incluso pueden venir con acantosis nigricans y acné, que también es clásico de este síndrome. Lo que sí no tiene nada que ver acá es la progesterona alta. Con la progesterona alta ya no sería un síndrome de ovario poliquístico, y esto es lo correcto. El síndrome de ovario poliquístico se caracteriza por una disfunción ovulatoria crónica. La ovulación es necesaria para la transformación del cuerpo lúteo, encargado de producir progesterona. En la segunda mitad del ciclo y acá hay disfunción ovulatoria. En el SOP la ovulación es infrecuente o ausente, por lo que es
Improbable encontrar niveles altos de progesterona. Los demás hallazgos del síndrome corresponden al hiperandrogenismo, hirsutismo, acné y a la resistencia a la insulina. Eso explica tanto la alteración menstrual como las manifestaciones metabólicas del SOP. Entonces, en el SOP los niveles elevados de progesterona son poco probables debido a la anovulación crónica, mientras que predominan signos de hiperandrogenismo y resistencia a la insulina. Es pregunta altamente rentable para el EUNACOM. La número 5 nos dice, o nos pregunta, ¿cuál es la causa más frecuente del bocio endémico en áreas de baja ingesta de yodo? Graves Basedow, tiroiditis de Hashimoto, cáncer papilar, exceso de yodo, deficiencia de yodo. Esta pregunta igual incluso tiene su trampa. Dice en áreas em, de baja ingesta de yodo. O sea, debemos pensar acá en qué lugar, o bueno, en cuál será la causa de que no se coma yodo. En áreas donde no comen mucho yodo. No es la tiroiditis de Hashimoto, no es el Graves-Basedow, cáncer papilar tampoco, o sea, estoy yo, no. Si nos dice áreas con baja ingesta de yodo, debemos pensar en deficiencia de yodo. Será la causa más frecuente de bocio endémico. Entonces, la marcamos, corregimos y estamos bien. El bocio endémico se relaciona con la deficiencia de yodo en la dieta. La glándula tiroides aumenta de tamaño para captar más yodo y mantener la síntesis de hormonas tiroideas, lo que provoca un bocio difuso con poblaciones con ingesta insuficiente de este micronutriente. Pregunta número 6. Niña de 13 años con ausencia de vello púbico y mamas vestigiales. Examen revela presión arterial 160/100 y claudicación de miembros inferiores. Los niveles de aldosterona son elevados y el cortisol normal. ¿Cuál es la etiología de su pubertad retardada? Ahora, pregunta por ustedes. ¿El hecho de que una niña de 13 años tenga ausencia de vello púbico y mamas vestigiales será hipoandrogenismo hipergonadotrófico o hipogonadismo hipogonadotrófico? Eso es para ustedes. Seguro muchos que ya han contestado de la manera correcta. Igual, y acá vemos que tiene la presión elevadísima. Y las alternativas son deficiencia de aromatasa, síndrome de Prader-Willi, pubertad precoz central, coartación de aorta con fallo ovárico o deficiencia de la GH. Pregunta muy interesante y a la vez muy fácil. Tenemos este tipo de a ver, hipogonadismo, casi me atoro, hipogonadismo y tenemos esos datos ¿de qué será? Esta presión elevada y la claudicación. Deficiencia de aromatasa, ¿será que viene con todo esto? Síndrome de Prader-Willi tendrá que darnos datos de obesidad y no esos de la presión tan elevada. Burda precoz central, acá ya nos da datos de pubertad, o nos dice que la etiología de esta pubertad retardada. ¿Tendrá algo que ver la pubertad precoz central? Este es hipotalámica, me parece. Coartación de la aorta con fallo ovárico, deficiencia de GH, este es de la hormona de crecimiento y acá no nos dice nada de ello. Entonces lo correcto es coartación de la aorta con fallo ovárico. Los datos de coartación de aorta, la presión elevada, elevadísima y la claudicación en miembros inferiores y de la falla ovárica está este tipo de hipogonadismo. Así que bien, lo marcamos y estamos en lo correcto. Igual y podría ser un síndrome de Turner también todo esto. La niña con hipertensión, claudicación de miembros inferiores y ausencia de desarrollo puberal sugiere coartación de la aorta que puede asociarse a insuficiencia ovárica secundaria, isquemia crónica y alteración del flujo sanguíneo hacia los órganos pélvicos. La elevación de aldosterona es secundaria al estímulo renina-angiotensina por la coartación. La deficiencia de aromatasa manifiesta virilización con niveles normales de estrógenos intracelulares. El síndrome de Prader-Willi cursa con obesidad e hipotonía. El déficit de GH se asocia a talla baja, no hipertensión severa. Pregunta muy bonita, más que todo por las alternativas, yo diría. La número 7 nos pregunta en qué situación, tras un sangrado agudo masivo, debe evaluarse anemia ferropriva persistente. Esta anemia ferropriva es una complicación que se da tras 6 a 8 semanas de corrección aguda. No requiere evaluación adicional, solo se choque antes de la transfusión, inmediatamente tras la hemorragia. Inmediatamente no. Recuerden que esto de los sangrados, inmediatamente, bueno, ve los valores tanto de la hemoglobina, si hay anemia ferropénica, todo esto, inmediatamente tras la hemorragia es incorrecto. No se lo debería hacer porque nos da datos muy erróneos.
Antes de la transfusión, no. Solo se ha dicho que sí debemos dar. Lo correcto. No requiere evaluación adicional, sí requiere evaluación adicional. Y esta es la clave. Se da o se evalúa tras las 6 o las 8 o hasta las 8 semanas de la corrección aguda. Esta es la alternativa correcta, ya que como les dije es una complicación que toma su tiempo. Y lo correcto sería pensar en que esto se dará, se lo puede decir así, o que debemos verla, evaluarla entre un tiempo como 6, lo regular es 6 semanas, pero que diga 6 a 8, igual está bien, no hay ningún problema en esto. Así que esta es la alternativa correcta. Esperemos a que cargue la explicación, a veces saben que tarda, pero es algo normal. Después de un sangrado masivo, la anemia ferropénica puede tardar en manifestarse clínicamente. Se recomienda evaluar los niveles de ferritina y hemoglobina a las 6 u 8 semanas para detectar y tratar anemia ferropénica residual una vez estabilizado el paciente, ya que el recuento inicial se ve influido por la hemodilución y la terapia transfusional. Pregunta importante. La 8 nos pregunta qué tipo de lente corrige la presbicia, convexa de aumento para visión cercana, cóncava para visión lejana, prismática para estrabismo, cilíndrica para astigmatismo u oscuros para fotofobia. Incluso acá, de cierta manera, nos dice, oscuros se usa para fotofobia, cilíndrica para astigmatismo, prismática para estrabismo, cóncavo, ¿para qué? Se utiliza más frecuente para la miopía. Convexa de aumento para la visión cercana si es para la presbicia. Marcamos la alternativa A y estamos en lo correcto. Esta pregunta está buena respecto a las alternativas. Igual, la presbicia es una forma de ametropía adquirida en la que disminuye la capacidad de acumulación de cristalino con la edad, impidiendo el enfoque en objetos cercanos. Se corrige con lentes convexos de potencia baja, que adelantan el foco hasta la retina para tareas de cerca. La número 9 nos pregunta, ¿cuál de los siguientes es un factor de riesgo no modificable para la obesidad? Historia de familiar, obesidad, dieta hipercalórica, consumo elevado de alcohol, sedentarismo, falta de sueño. Para la obesidad, un factor no modificable no va a ser ni la dieta, ni el consumo elevado de alcohol, ni el sedentarismo, ni la falta de sueño, porque todo eso se puede modificar. Como dicen, hay que echarle ganas. Y sí, mientras que una historia familiar de obesidad, esto es algo que nosotros no podemos cambiar. Y la correcta. La historia familiar de obesidad refleja la influencia de factores genéticos y epigenéticos. Esto de la epigenética es algo, algunos le llaman ciencia, otros pseudociencia. Yo les aconsejo sacar sus propias conclusiones, pero hay mucha discusión. No se dejen llevar por cualquier cosa nueva que les digan que es bueno. Hay mucha discusión sobre la epigenética, así que yo lo pondré esto entre paréntesis. Continuando, que predisponen al almacenamiento excesivo de grasa y una regulación disfuncional del apetito. Es un factor de riesgo no modificable que aumenta la probabilidad de desarrollar obesidad. Esta predisposición heredada se relaciona con variantes genéticas que alteran el metabolismo energético y la saciedad. Sin embargo, todos los hábitos de vida son modificables. Uy, me adelanté mucho. Vamos con la pregunta número 10. ¿Qué examen de imagen confirma sinusitis complicada? Densitometría ósea, tomografía computarizada de senos paranasales, resonancia magnética de columna, radiografía de tórax o ecografía abdominal. Esta pregunta sí está súper, súper sencilla. Para una sinusitis complicada no vamos a usar una radiografía de tórax, tampoco densitometría ósea. Lo correcto simplemente será tal cual dice la alternativa, tomografía computarizada de los senos paranasales. Simple, porque ahí se ubica la sinusitis. No hay por qué seguir con esta pregunta sencilla. La tomografía de senos paranasales muestra opacificación, engrosamiento mucoso y colecciones, confirmando la sinusitis complicada. Pregunta número 11. Niño de 6 meses con reflujo gastroesofágico y vómitos en proyectil, masa palpable en epigastrio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
Y examen confirmatorio. Alergia a proteína de leche de vaca, se hace la prueba de provocación. Esofagitis por reflujo, se hace pH-metría. Estenosis hipertrófica del píloro, se hace ecografía abdominal. Imaginación intestinal, se hace ecografía abdominal u obstrucción duodenal. Y se hace radiografía simple de abdomen. Pregunta muy, pero muy rentable para Leonacom. Esta es típica, se podría decir así. Así que hay que prestar mucha atención. Nos dice 6 meses. Recuerden que pensando en esta patología, se da hasta los 6 meses. Pues lo más frecuente. Reflujo, vómitos en proyectil, que es lo más característico, y esta masa palpable en epigastrio. Igual se puede decir más en oliva, algo por el estilo. Esos dos datitos claves. Alergia a proteína de leche de vaca tendría que darnos algún síndrome de mala absorción. No es. Obstrucción duodenal nos puede dar vómitos, pero postprandiales. No es. Imaginación intestinal, este tiene su dato característico que es heces sanguinolentas, pero en forma, acaba el dato, en forma como de gelatina. Ese es lo más característico. Igual se le dice de jalea de grosella, tiene varios nombrecitos, pero es como gelatina. Recuerden eso, que es importante. Estenosis, perdón, esofagitis por reflujo, este sí que no tiene nada que ver. Una esofagitis a esta edad de los 6 meses es algo muy, muy raro. Y incluso puede ser simplemente por la mala lactancia, podría ser. Por ahí va. Pero lo que sí es una estenosis hipertrófica del píloro. Datos claves, vómitos en proyectiles, la masa palpable que se le llama en oliva, me parece, son datos clave para darnos cuenta que es una estenosis y también la edad, 6 meses, importante. Los vómitos son proyectil no biliosos y la palpación de una masa en forma de oliva es la clave. En el epigastrio de un lactante son patognomónicos de estenosis hipertrófica del píloro. El diagnóstico se confirma de forma rápida y no invasiva con una ecografía abdominal que mostrará el engrosamiento del músculo pilórico. La pregunta 12 dice, ¿qué factor predispone a formación de tonsilolitos en amigdalitis crónica? Esos tonsilolitos, como dice, son litos, como piedritas, que su color varía, van desde blanco, perdón, gris, amarillo, gris amarillento se lo podría decir, que causa halitosis. Muy frecuente en amigdalitis crónica. Y bueno, acá el factor que predispone será glándulas salivares hiperactivas, criptas amigdalares profundas y estrechas, úvula bífida, lengua geográfica, labios atróficos. Labios no tienen nada que ver. Lengua geográfica puede ser no. Úvula es una malformación congénita. No tienen por qué estar acá. Y glándulas salivares hiperactivas tampoco. Lo que sí, estas criptas sí puede ser, y ahí se van a formar los tonsilolitos. Marcamos, estamos bien. Nos dice la explicación que las criptas crípticas profundas de diámetro reducido dificultan la limpieza natural de la superficie amidalina, favoreciendo el estancamiento de detritos y formación de cálculos. Y esos cálculos son los tonsilolitos. La 13 nos pregunta qué test subjetivo ajusta la refracción final. Tonometría por aplanación, refracción con prueba de lentes, test de Schimmer, test de Amsler o perimetría. Pregunta muy bonita, pero una vez más yo me quedo acá con las alternativas. Ese test subjetivo que ajusta la refracción, véanlo como que las personas que usan lentes van a entender. Al final, cuando vamos a la óptica, o bueno, al oculista, optometrista, todo esto, al final de los lentes nos dice, y ahora cómo ve, qué tal esto, qué tal aquello, y a lo que nosotros respondemos ahí de sí, veo bien, veo mal, es el test subjetivo. Y esto se lo hace como. La tonometría es la presión intraocular, así que no. Desde Schimmer nos puede decir, o nos puede avisar una disfunción de la glándula lagrimal, así que tampoco. Ese test de Amsler es específico o muy bueno para la degeneración macular. ¿Esto dónde se ve? En la degeneración macular del adulto mayor. Esta pregunta de una perimetría campo visual, no hay nada más. Mientras que ese test subjetivo se refiere a la refracción con prueba de lentes. Ese es prueba de lentes. Ese es lo final que se hace al tener el lente. Entonces la marcamos y estamos bien. La refracción subjetiva por Propter, perdón, mi inglés, permite afinar la corrección óptica según la percepción del paciente y alcanzar la mejor agudeza visual posible. Esta pregunta quizás sea un poco, no sé, muy detallada, o no se lo ve mucho, pero
Las alternativas acá son importantes, ya que como les dije, CTC Amsler es relativamente, yo lo veo rentable para una com. Es alternativa. La número 14 nos pregunta qué diurético es de elección o qué se emplea para aliviar la congestión en insuficiencia cardíaca aguda. Diurético. Hidroclorotiazida, espironolactona, furo, acetazolamida, amilorona. Ah, no, perdón, amilorida. Y veamos. Hidroclorotiazida es un tiazídico que de urgencia, como en este caso, no nos sirve. Espironolactona, un buen ahorrador de potasio, pero en una insuficiencia cardíaca aguda no nos va a servir. Otro ahorrador de potasio es la amilorida. Eh, Su potencia es un poco baja, así que tampoco nos sirve. Los ahorradores de potasio, por cierto, no se utilizan en insuficiencia cardíaca aguda. La acetazolamida es un inhibidor de la anhidrasa carbónica y que tampoco no se usa. Lo que sí se usa es la furosemida, diurético de asa muy, pero muy potente, que es de primera elección en casos de una insuficiencia o en casos de congestión por una insuficiencia cardíaca aguda. La furosemida intravenosa es el diurético de elección para aliviar la congestión en insuficiencia cardíaca aguda. Redondando, actúa inhibiendo el cotransportador de sodio-potasio-cloro en la rama ascendente de la asa de Henle, lo que provoca una diuresis rápida y potente, reduciendo el volumen intravascular y la presión del llenado ventricular. Esto alivia la congestión pulmonar y periférica, mejorando la disnea y disminuye la presión venosa central. La administración intravenosa permite que el inicio sea rápido, fundamental en cuadros agudos, y debe acompañarse de monitorización estrecha de la función renal, electrolitos y respuesta clínica para ajustar la dosis y evitar complicaciones como hipotensión y hipovolemia. Pregunta importante: ¿qué vitamina es importante suplementar para mejorar la absorción de hierro? Vitamina D, C, K, B12. Esta pregunta, recuerden que seguramente en obstetricia, en sus rotaciones de obstetricia, en internado la vieron. Vitamina A es más para la visión. Vitamina D, la resorción ósea. La K es la acoplante. La vitamina B12, relacionada al factor intrínseco, a algo neurológico, neuropatías, bla, bla, bla. Todo esto. Lo que sí es importante es saber que la vitamina C no solo es para escorbuto, sino que también es bueno suplementar porque mejora la absorción ósea de hierro y eso lo pueden ver en sus lotes de obstetricia, que por ejemplo a las pacientes embarazadas que toman sulfato ferroso, se les dice que igual tomen o coman cosas que estén relacionadas con la vitamina C. Y hay muchísimas, y algo que tiene mucha vitamina C que tal vez a muchos les guste es la cebolla. La vitamina C, ácido ascórbico, es fundamental para mejorar la absorción de hierro, especialmente del hierro no hemo. ¿Recuerdan a los hemos? Ahí. ¿Qué es el tipo de hierro presente en alimentos de origen vegetal y en la mayoría de los suplementos orales? Esa vitamina actúa reduciendo el hierro férrico a su forma ferrosa, que es más fácilmente absorbida por los enterocitos del intestino delgado. Y así, aunque sepan que es importante suplementar, estamos bien. Pregunta número 16. ¿Qué tipo de dispositivo se recomienda? Ah, ojo, y que también en enfermedad renal crónica igual se puede usar. Pregunta 16. ¿Qué tipo de dispositivo se recomienda para realizar lavados nasales salinos de alto volumen y baja presión, considerados más efectivos para limpiar las cavidades nasales y sinusales en la rinosinusitis crónica? Inhaladores de vapor, botella de irrigación compresibles, spray nasal de solución salina de bajo volumen, goteros nasales, jeringa sin aguja. ¿Qué es? Perfecta según pregunta, pero según las alternativas no tanto. Si nos dice de alta presión, alto volumen, un inhalador de vapor no tiene estas características. Spray nasal acá nos dice que es de bajo volumen. Goteros nasales tampoco tienen esas características, ni siquiera esta jeringa sin aguja. Pero botellas de irrigación compresibles, aquí en esa palabra de compresibles ya nos dice que es de alto volumen y baja presión. De alto volumen, que acá sería lo más importante. Entonces la marcamos y nos dice que para una limpieza mecánica efectiva de la cavidad nasal y los senos paranasales se recomienda lavados de alto volumen y baja presión. Los dispositivos son botellas de irrigación compresibles y lotas o netbots. Y en su comparación, los spray nasales salinos de bajo volumen tipo aerosol solo hidratan la mucosa anterior, no logran el lavado profundo.
Muy buena comparación. Pregunta 17. Hombre de 46 años, indigente que vive en la calle con antecedente de alcoholismo y drogadicción. Presenta un cuadro de 2 meses de evolución, de tos con expectoración mucosa y mucoprolenta, en ocasiones hemoptónica, asociado a malestar general y sensación febril. Al examen físico está enflaquecido, temperatura 37,2, frecuencia cardíaca 87, presión arterial 180, respiratoria 15. Su examen pulmonar muestra crépitos bilaterales. Hemograma muestra hematocrito 32, hemoglobina 10,6, HS 50, PCR 120, ELISA VIH negativo. Se realiza una radiografía tórax que se muestra a continuación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Acá no podemos ver la radiografía. De todas maneras, las alternativas son bronquiectasia, tuberculosis pulmonar, neumonía adquirida en la comunidad por germen clásico, cáncer, neumonía por Pneumocystis jirovecii. Cosas importantes. La edad, paciente relativamente, se puede decir joven incluso. Indigente, ya nos habla que tiene muchas enfermedades, muchos antecedentes, que pueden ser con VIH. Pero acá ya tenemos el ELISA VIH negativo. O sea, enfermedades oportunistas no, no podría haber del todo. Alcoholismo, drogadicción, incluso tenemos VIH negativo, ya descartamos la Pneumocystis jirovecii. Luego tenemos 2 meses de evolución. 2 meses de evolución ya descartamos la neumonía adquirida en la comunidad. No es clásico que tenga tanto tiempo. Bronquiectasias que tampoco. Nos quedamos con o tuberculosis o cáncer. Y acá, ¿qué más tenemos? Asociada a fiebre. No, sí, sensación febril. ¿Qué más tenemos? Mucosa, mucopurulenta, tos hemoptóica. Dato importante. Y tenemos este hemograma bonito que simplemente nos dice anemia y que de tos inflamación. Para pensar en un cáncer pulmonar a los 46 años es raro. Tienen que pasar muchos más años. Es típico de pacientes mayores, antecedentes de tabaquismo y cosas que no tenemos acá. Entonces nos podemos quedar simplemente con la TB pulmonar. Y su radiografía es depende del estadio. Recuerden que pensar en TB es muchas cosas, es complejo. Degon, tuberculomas, el patrón, alveolo intersticial, son muchas cosas. Acá, por la clínica y por los datos que tenemos, podemos sacar. El paciente presenta múltiples factores de riesgo sociales para tuberculosis, junto con un cuadro subagudo crónico de síntomas respiratorios, con reactantes de fase aguda elevados. Esta combinación, especialmente en un contexto de vulnerabilidad social, hace la tuberculosis pulmonar el diagnóstico más probable y el primero a descartar. Pregunta realmente que es típica de una. Esta sí es típica. Pregunta 18. ¿Qué terapia farmacológica es controvertida en delirium hipocinético? Pregunta compleja. Haloperidol, benzodiazepinas, bupropión, melatonina, antipsicóticos atípicos como quetiapina. Recuerden, controvertido para delirium, yo lo diría más, sí, controvertido. ¿Por qué? Porque el hecho es que está contraindicado. Ese medicamento que está en las alternativas está contraindicado. Al decirnos controvertido es que a pesar de ser contraindicado, al ser un delirio hipocinético o hipoquinético, se lo puede usar, pero en ciertas ocasiones, más que todo cuando el paciente presenta delirium secundario a abstinencia alcohólica puede ser. Y acá, ¿cuál será? Haloperidol. En delirium sí, pero hipocinético no. Bupropión no, la melatonina es relativa. Bueno, en sí la melatonina sirve para regular el ciclo de sueño, pero igual no es del todo tan estudiada como parece que sí es cierto. La quetiapina, que no, no es del todo controvertido. Se, el que sí es contraindicado y controvertido es el uso de benzodiazepinas. Es realmente complejo, y yo diría complejo el hecho de que estemos en la práctica clínica y demos benzodiazepinas a un paciente que esté con delirium hipoquinético. Recuerden que las benzodiazepinas en delirium siempre vienen en pacientes muy, pero muy mayores que tienen algo de base. No es delirium porque sí y ya, sino es secundario a algo. Y en hipoquinético en este tipo de delirium se lo puede usar, pero es, es, como dice, controvertido. Las benzodiazepinas son una clase de fármacos psicotrópicos con potentes efectos ansiolíticos, sedantes e hipnóticos. Su mecanismo de acción es potenciar el efecto GABA, el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro. Se unen a receptores GABA-A y aumentan la frecuencia
con que se abren sus canales de cloruro potencian el freno del sistema nervioso central, se clasifican por su vida media, lo que determina su uso. La acción corta es para sedación y de larga acción como ansiolíticos o en el manejo de abstinencia alcohólica. Es un pequeño repaso, pero que es lo importante. A pesar de su eficacia, su uso que está limitado por significativos riesgosos o de riesgo, especialmente con el uso prolongado. Generan tolerancia, dependencia, síndrome de abstinencia, todo esto. Y esto es no sé, paradigma, co- que dice controvertido. Y sí, ya que en adultos mayores su uso es problemático, ya que aumentan drásticamente el riesgo de caídas, de riesgo cognitivo y son una causa frecuente de delirium, ya que hay delirium secundario a sedación. Y es como que, ¿para qué le vas a dar benzodiazepinas si sabes que le puede causar delirium? Pero igual, si tiene delirium de sedación, hay que darle nomás benzos. Pregunta 19. ¿Qué elemento en la historia clínica aumenta la sospecha de nódulo pulmonar solitario maligno? Pérdida de peso inexplicada, historia de migraña, aumento de pelo corporal, tos crónica sin tabaquismo o exposición a hormonas. Pregunta que ya vamos a hablar sencillas. Si es maligno, pérdida de peso será sobre todo lo que tenemos que pensar, más que migrañas, tos, y estamos en lo correcto. Pérdida de peso inexplicada en un paciente con este nódulo pulmonar solitario sugiere un proceso maligno. Vamos con la 20. ¿Qué medida de estilo de vida mejora los síntomas de la hernia hiatal? Beber líquidos en posición supina, elevar la cabecera de la cama, ejercicio tras cada comida, cenar muy tarditas, muy laxas. Para hernia hiatal, en sí pensaríamos en un reflujo, tal vez. Pensaría en ello, en el reflujo. Y para el reflujo, ¿qué nos sirve? No ejercicio tras comida, no cenar, no el hecho de cenar tarde, más bien esto es indicado. Lo que sí nos sirve es elevar la cabecera de la cama. Y eso es lo típico que es una medida no farmacológica, se le puede llamar así. Eleva la cabecera de 15 a 20 centímetros. Utiliza la gravedad para reducir el reflujo nocturno. Y sí, pues bien, preguntas de todo. Preguntas complejas, preguntas sencillas. Yo quisiera destacar acá el hecho de las alternativas, que había preguntas con alternativas muy, pero muy buenas, que sí merecen su tiempo de estudio. Así que bien, espero que hayamos completado todos con esta buena racha de 20 preguntas y nos vemos en el siguiente video y sigan estudiando.